confesión fuerte la que ha hecho Lenia Batres sobre la operatividad de la Suprema Corte de Justicia. Literalmente los está poniendo muy nerviosos, furiosos, rabiosos. Palabras que no le gustan a Norma Piña, e incluso muchas de ellas se las ha dicho en su cara. Lenia Batres pone bien en claro a qué fue, qué es lo que está buscando y qué es lo que está representando, como un perfil del pueblo, no de la élite, no de los amigos, de los políticos de toda la vida, como una ministra, ¿no? Como se sabe que desde hace muchísimo tiempo han venido formando el Poder Judicial. Bueno, pues Lenia habla no nada más de bajar su sueldo, sino de la forma en la que los ministros son elegidos. Y lo dice enfrente de Norma Piña. Pero, mire, muy importante lo comentado por Lenia Batres en este diálogo. Sin embargo, me llamó mucho la atención una entrevista que, por supuesto, está ahí subida en el charro político, por si usted quiere aventársela completa. Son 54 minutos de pura buena información, se la recomiendo bastante. Pero me llamó la atención durante esta entrevista que le hace Juncal Solano, la respuesta hacia el comportamiento de la Suprema Corte. Si hay corrupción, ¿qué está detrás de la Suprema Corte? Escuche nada más la respuesta que tiene Lenia Batres hacia Juncal Solano. Que se pueden mejorar. Y uno de ellos, bueno, el presidente ha mencionado que el Poder Judicial es el máximo poder conservador. ¿Usted así lo considera? ¿Considera que el Poder Judicial es corrupto o que tiene funcionarios corruptos el Poder Judicial? Tiene varios efectos, ¿no? Y es, de hecho, parte de lo que causa un poco de revuelo ayer, pues es que pues lo hable directamente con los propios ministros. Ya no estaba hablando con los senadores. Entonces, decirles a los senadores, desde este punto de vista, creo que debería haber una reforma al Poder Judicial con estos contenidos que yo manifesté en su momento, que debería incluir la elección de los jueces, los controles de los jueces, controles administrativos, controles jurisdiccionales, controles económicos, es decir, de sus finanzas. Comenté también que debería, por lo tanto, pues revisarse el conjunto de órganos, fundamentalmente el del Consejo de la Judicatura Federal, que debería ser su principal órgano del control y no lo está ejerciendo. Pues no es lo mismo comentarlo con los senadores que comentarlo ahora con sus compañeros. Pues sí, claro, porque además los senadores sí pueden avanzar en una reforma al Poder Judicial. En el caso de la Suprema Corte, pues no nos va a corresponder ser los creadores, los formuladores de esa reforma del Poder Judicial. Sin embargo, pues sí comenté lo que sí nos atañe ya como ministros, a ministras, a cada uno de nosotros, que es acatar la Constitución. Entonces hice una crítica pues muy dirigida a los excesos que está cometiendo actualmente la Suprema Corte, y está cometiendo dos conjuntos de excesos. Y que se viola el artículo 129 de la Constitución. Está violando el artículo 17 a la hora de interpretar, de resolver y de invalidar actos, tanto administrativos como legislativos, con base en errores de procedimiento y no analizando la inconstitucionalidad de esos actos o de esas leyes. Está violando el artículo 127 o está desacatando, porque estamos obligados a percibir remuneraciones con un tope máximo que definió el constituyente permanente, que es el de la remuneración del presidente de la República. Y eso no lo acaba de resolver el Congreso, no lo resolvió este Congreso y no lo propuso este presidente. Esta es una reforma que se hizo hace 14 años y no se ha acatado. Y a mí me parece que es muy grave, y es más grave pensar que cualquier interpretación de la propia Suprema Corte o del Poder Judicial puede estar por encima de la Constitución, que esa es otra crítica que estoy formulando muy claramente, porque creo que es muy grave, porque pone en riesgo no solo la división de poderes, sino pone en riesgo la estabilidad política del país, porque la llega a poner en riesgo de manera alarmante, y no se mira esto, se ve con frivolidad. Entonces, sobre pretexto de que si el Poder Judicial estadounidense formula normas, como lo hace, formula normas que van construyendo el contenido, por ejemplo, de la Constitución estadounidense, la característica de Estados Unidos, que por cierto se inspira en el Common Law, pero no es igual al Common Law inglés, que es el origen de... Bueno, ahí parte de la declaración de Lenia Batres, en donde pues habla de temas bastante importantes, ¿cómo se eligen los ministros? ¿De qué manera trabajan?
cómo es la forma en la que operan, incluso por el tema del Senado de la República, el del Senado y, el Poder Legislativo en general. O sea, ¿de qué le sirve al Poder Legislativo existir si al final de cuentas la Suprema Corte de Justicia quiere decidir al final qué se tiene que hacer o qué no se tiene que hacer? Una frase que decía Lenia Batres el primer día, que le dolió bastante, o sea, se nota tal cual la molestia de Lainez, de Pérez Dayán, de Norma Piña, era al respecto de que la Suprema no se decidía lo que dijera la Constitución, sino lo que dijera la Suprema Corte de Justicia. Y creo que ahí ya nos estamos desviando tal cual de el quehacer real del Poder Judicial. Porque aparte de todo esto, creo que hay una desconfianza bastante grande por parte de la gente en general hacia el Poder Judicial. Creo que para nadie es secreto que se escucha por todas partes, en todo México, en los Poder Judicial, estatales incluso, que pues si tienes dinero la vas a librar. Si eres amigo del amigo, la vas a librar. Si eres pobre, si no tienes conocimientos, por así decirlo, al respecto sobre del tema del que te están acusando, no la vas a librar. Así tengas la razón, el Poder Judicial o te va a tardar o te va a dejar encerrado en lo que te ponen una sentencia, aunque seas inocente, o va a pasar hasta lo peor. Pero el Poder Judicial no ayuda al pueblo, no ayuda al desprotegido, al pobre. El Poder Judicial hasta la fecha sigue apoyando a los intereses económicos, a los intereses políticos que están muy cerca de ellos y que el propio Arturo Saldívar admitió que existen y que están detrás de ellos. Tal vez aquí Lenia Batres no, por cuidar tal su permanencia ahorita hay un pleito interno dentro de la Suprema Corte y dentro de ese grupo, ¿no? O sea, se sabe, la propia Lenia lo ha dicho. Tal vez por ello es que no dijo tal cual que sí hay un poder conservador dentro de la Suprema Corte. Pero el propio Arturo Saldívar lo admitió. Y creo que 14 años dentro de la Suprema Corte de Justicia, como ministro, respaldan sus palabras, ¿no? Yo diría. Ahora, el presidente López Obrador habló sobre esta negativa que le hicieron. Recordará que hace unos días hablamos sobre la petición de Lenia Batres hacia reducir su salario y que no la pusieran en estos seguros, que no pusieran su seguro médico en de estos seguros privados carísimos, ¿no? Ella quería registrarse en el ISSSTE como un trabajador, como un funcionario normal. Quería reducir su salario por abajo del presidente de la República. Pues la Suprema Corte de Justicia se lo negó. Pues sí, güey, obviamente se lo van a reducir. Digo, obviamente no van a querer reducirlo. ¿Por qué? Porque eso sería un golpe interno para ellos. Sería como, mira, ella sí pudo, nosotros también podemos, pero no queremos. Así se vería frente al mundo, ¿no? Mediáticamente. Bueno, el presidente López Obrador dio sus declaraciones y dio todo su respaldo hacia Lenia Batres. Pues es una cuestión voluntaria. Si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la tesorería de la Federación. Creo que eso no se lo puede negar a nadie. Y que si quiere ir al ISSSTE, pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas. Al final, de hecho, fue lo que hizo, ¿eh? Lenia Batres fue y se inscribió solita al ISSSTE, diciéndole de que se puede, Norma Piña. Si no lo haces es porque no quieres y porque te duele dejar el privilegio. Bueno, no lo dijo así, ¿no? Pero se entiende, amigas, amigos, se entiende. Aquí, señoras y señores, declaraciones fuertes por parte de Lenia Batres. Esto ya no fue una entrevista. Esto ya no fue una entrevista, ¿eh? Vea lo que pasó por acá. Si debe participar la ciudadanía en la selección de ministros, yo creo que sí. Creo que
Creo que hay un cuestionamiento que es muy importante, que en México no ha sido suficientemente debatido, pero es parte del corazón de la discusión constitucionalista en el mundo, y es este papel que tiene el Poder Judicial en general, pero las instancias supremas de los poderes judiciales, en tanto se asumió hace más de 2 siglos que deben ser instancias contramayoritarias, y pareciera que seguimos necesitando algo así, con base en una valoración de la ciudadanía que creo que no es aplicable actualmente. Era una valoración que correspondía a una ciudadanía compuesta por personas propietarias, varones, además ilustradas, nada más ese sector, y que excluía a una gran parte de la población. Ya no hay límites de ciudadanía con base en género o en ingresos económicos, y por lo tanto el cuestionamiento democrático de la conformación del Poder Judicial. Ahí está, amigas, amigos, su declaración al respecto sobre si los ministros y las ministras deben de ser elegidos por el pueblo, no por los de arriba, por el pueblo. ¿Cómo la ve? Tiembla Norma Piña y su pandilla. Su opinión, amigas, amigos, es importante y yo la leo en los comentarios. Hasta acá voy a dejar la información. Ayúdeme con su like, ayúdeme compartiendo este video para llegar a muchísima más gente.